Hola gente, les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video en mi canal. En el día de hoy estaremos conversando un poco acerca de la mentira más grande que la religión le ha hecho creer al mundo, que la religión le ha hecho creer a las personas y que muchas personas tienen como una verdad, pero que en realidad no lo es. Entonces, sin más que decir, vamos con el video. Hace unas semanas atrás ocurrió algo en lo que estaba relacionado el Papa a la Iglesia Católica y todo esto cuando él dio unas declaraciones donde dijo que apoyaba la unión civil entre personas del mismo sexo porque ellos eran hijos de Dios también y merecían pertenecer a una familia. Claro, esto ocasionó gran controversia en el mundo. Muchas personas a favor de lo que dijo el Papa o en contra de lo que dijo el Papa. Pero hoy nos vamos a referir más que todo a esa frase que él dijo, porque ellos también son hijos de Dios. ¿Será que es así como nos hace creer la religión, que todos somos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿O qué dice Dios mismo con respecto a eso? ¿Será que el Papa habló conforme a lo que Dios dice? ¿Será que el Papa habló conforme a lo que la Biblia dice o habló por él mismo? Entonces hoy vamos a ver una serie de versículos que nos llevarán a tener más claridad de quiénes son los hijos de Dios. ¿Habrá algún requisito para eso? Vamos a verlo. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 la Biblia nos dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le recibieron, refiriéndose a Jesús. Dice que aquellos que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué significa recibir? ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Hay una parte en la palabra también donde está Jesús predicando y dice que le avisan que llegaron los hermanos, su madre, a buscarlo. Y él dice: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Si no son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Aquellos que hacen lo que Dios le agrada. Esos son mis hermanos. Entonces vemos que aquí el creer y el recibir a Jesús conlleva un parentesco con Jesús, conlleva una decisión, una disposición del corazón de hacer las cosas que Jesús hizo y de hacer la voluntad de Dios igualmente. Entonces, como vemos aquí, para ser hijos de Dios hay que recibir a Jesús, pero recibir a Jesús no solamente decir yo creo en Jesús, sino que tus actos demuestren que realmente estás creyendo en Jesús. Aunque no es por obras, pero las obras dan testimonio de que eres hijo de Dios. Romanos 10:9 también nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Confesar con tu boca y creer en tu corazón. Igualmente, si tú crees en tu corazón, por ejemplo, que Jesús es real y en todo lo que Él dijo, entonces tú vas a poner en práctica todo lo que Él dijo. Amar a tu prójimo, ayudar a los pobres, hacer la voluntad de Dios, porque Jesús hizo la voluntad del Padre. No querer fallarle a Dios, hacer lo posible por hacer siempre lo que Dios le agrada. Esa es una señal muy clara de que está siendo hijo de Dios. Ahora bien, hablamos de hijos de Dios, pero si todos no somos hijos de Dios, entonces los que no son hijos de Dios son hijos de ¿quién? Igualmente en la palabra podemos encontrar la respuesta a eso. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, encontramos lo siguiente: y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como vemos aquí, la palabra se refiere a los creyentes
Y dice, antes ustedes también eran hijos de desobediencia, lo que nos muestra que los que no hacen la voluntad de Dios no son hijos de Dios. Dios lo llama hijos de desobediencia. Y hay un versículo también donde Jesús le dice a los fariseos y a esas otras personas que no aceptaban su mensaje y que no querían creer que Él era el Hijo de Dios, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, miremos la gran diferencia. Dios es creador de todos, eso no lo podemos negar. Dios nos creó a todos. Pero no quiere decir que Dios sea el Padre de todos. Lo que te define a ti como hijo de Dios, o hijo de desobediencia, o hijo de Satanás, como le quieras llamar, es tus actos. ¿Cómo estás viviendo tú? Si aceptaste, si crees a Jesús, en Jesús o no. Porque tú tal vez puedes ser una persona que no le haga daño a nadie, que no mate, que no robe, pero si no has aceptado a Jesús, entonces no eres hijo de Dios. Porque ese es un requisito. Aceptar a Jesús, creer que Jesús es verdad, aceptarlo. Y sabemos que aceptarlo conlleva un cambio de pensamiento, un cambio de acción, un cambio de vida, un cambio rotundo en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces y en todo lo que tú quieres hacer. Romanos 8:14 nos dice también, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Estás siendo guiado tú por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo? Y sabemos cuáles son los frutos del Espíritu: paciencia, gozo, amor, benignidad. Y hay muchas otras cualidades, todas esas cualidades buenas que aporten a los demás, que no te hagan daño ni a ti ni a tu prójimo, son frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿será que tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque si estás siendo guiado por Él, no es que odies a las demás personas, porque hay que amarlos a todos por igual. Pero tus acciones, ¿estás mintiendo? ¿Estás robando? Y no es que no lo hagas, porque muchas veces fallamos, pero el arrepentirse es hacer algo, darse cuenta que estoy mal y cambiar de camino. Eso significa arrepentirse. Entonces, una persona homosexual puede ser hijo de Dios, pero no lo es al momento de no arrepentirse. O de decir, ya no quiero ser así, pero seguir en ese camino. No está siendo hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Hace la voluntad de Dios. Jesús mismo lo dijo. La palabra nos lo está diciendo. No solamente porque Dios nos creó, todos somos hijos, porque así no funciona. Tú tienes que hacer obras en el sentido que respalden que eres hijo de Dios. Juan 14:26 también nos dice igualmente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, habla Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Igualmente, es cuestión de ver nuestra vida reflejada en la palabra. Ver nuestra vida conforme a lo que Jesús habló. Y decir, bueno, ¿realmente estoy siendo hijo de Dios? ¿Realmente estoy amando a Dios? Porque si amas a Dios, a una persona que ama, nunca quieres hacerla sentir mal. Entonces, ¿cómo estás haciendo sentir a Dios con tus acciones? Respóndete esa pregunta y te responderá si estás siendo hijo de Dios. Si cuando cometes un error te da igual, no le pides perdón a Dios. O si no sientes ese deseo de cambiar, ¿estás siendo realmente hijo de Dios? Santiago 4:4 nos dice, oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces vemos que con estas declaraciones, refiriéndome nuevamente al Papa que él dio, había muchos que se dicen llamar cristianos, ¿no? Que yo estoy de acuerdo que los homosexuales tengan una familia, que conformen una familia, que puedan casarse. Y muchas personas salieron a decir esto, aunque el Papa no fue esto lo que dijo, pero muchos cristianos salieron a decir esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a esas personas si están apoyando algo que Dios mismo no apoya, que Dios mismo no le agrada?
porque Dios conformó la familia un hombre y una mujer. ¿Será que están siendo hijos de Dios? Entonces ya saquemos ese pensamiento de la mente cuando alguien te diga, no, todos somos hijos de Dios, porque eso es una gran mentira, ese es un gran engaño. No todos somos hijos de Dios, no todas las personas. Entonces quédate con esto, comparte el video para que esta mentira se vaya desmintiendo y sin más que decir, mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí. Dios te ama.